Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Muy contento de estar con ustedes de nuevo en esta clase de teología, de doctrina cristiana. Vamos a compartir eh, nuestras diapositivas con ustedes. Y estamos muy contentos de poder estar de nuevo enseñando esta clase. En esta ocasión vamos a hablar de la doctrina del Espíritu Santo. Espero que hayan estado disfrutando de este estudio en las últimas semanas. Ya estamos en la semana 5. Estamos sobre el Espíritu Santo y esta es una clase pregrabada, por supuesto. Este próximo lunes, el 23 de octubre, el pastor Gregorio va a estar enseñando la doctrina del hombre y deben de ya haber leído las lecturas página 145 a la página 161 antes del lunes. Para esta semana del Espíritu Santo, espero que ya hayan leído las páginas 114 a la página 127 y voy a seguir bastante lo que está en el libro y voy a dar algunas explicaciones. Antes de orar, solamente para decirle que el viaje a la República Dominicana fue de gran bendición y el Señor está bendiciendo y ha sido de gran bendición poder haber visitado la parte oeste de la República Dominicana. Cubrimos bastante, desde Santo Domingo hasta Barahona, hasta Pedernales, después regresar por Barahona a Jimaní, a Neiva, después subir a San Juan, a terminar en Asua y después en Santo Domingo. Así que fue una gira bastante cansada, pero fue de gran bendición, conociendo nuevos hermanos ahí en la República Dominicana, pasando tiempo con unos pastores que hace tiempo no había visto. El pastor Gregorio tuvo la oportunidad de predicar el domingo ahí en Santo Domingo. Las playas en esa área de Barahona, yendo hacia Pedernales, son bien bonitas y bueno, disfrutamos del tiempo de compañerismo, también de ministrar a personas que tenían grandes necesidades. Al fin, Dios nos usó y gracias a ustedes por sus oraciones. El pastor Fernando Facioli, que es el director del seminario, sale ahora este próximo lunes para Kenia, en África, así que estemos orando por él y por ese viaje. Así que hoy vamos a estar estudiando acerca del Espíritu Santo. Siempre les recordamos a que tomen notas. Pueden tomar notas ahí en sus libros, también pueden tomar notas en un cuaderno, pero es importante no solamente escuchar lo que los instructores estamos enseñando, pero que también ustedes puedan entonces tomar notas y repasar lo que se está enseñando sobre el material. Así que vamos a orar. Gracias a Dios por este día. Pedimos, Señor, tu fuerza para nosotros, Señor, en este día. Y cuando sea que van a mirar este estudio y que nos bendiga, Señor, a estudiar y aclarar algunas cosas. Posiblemente recordar, Señor, la importancia de estudiar acerca del Espíritu Santo. Señor, te alabamos en este día y proclamamos tu nombre en estos momentos donde el mundo está pasando momentos difíciles, especialmente allá en Israel. Señor, pedimos la bendición y la paz para tu pueblo, para la nación de Israel, Señor. Pedimos que haya paz, Señor, que pronto, Señor, esta guerra pueda terminar, habiendo cumplido el propósito que tiene. Tú sabes, Señor, lo que está sucediendo y entregamos a este pueblo a ti y pedimos por la paz de Israel y que tanto en Israel como entre los palestinos muchos lleguen a conocer a Jesús como el Mesías. Esa es nuestra oración. En tu nombre oramos. Amén. Neumatología viene de la palabra pneumo o pneuma, que tiene que ver con respiro, viento, ¿verdad? Y tiene que ver con el estudio del Espíritu Santo, pero es una palabra griega donde proviene esta palabra o esta categoría de estudio teológico, neumatología. Entonces empecemos ahí en la página 114 en su libro, página 143 en inglés, para los que siguen en inglés este estudio. Y la primera sección es la naturaleza
y la persona del Espíritu Santo. Y una de las cosas que queremos decir para comenzar es que el Espíritu Santo, tanto como el Padre y el Hijo, es Dios, es divino. Y el Espíritu Santo en su naturaleza esencial es idéntico con Dios, el Padre, y con Dios, el Hijo. Muy interesante ahí en Mateo 28, que dice que debemos de bautizar a las personas a las que han venido a los pies de Cristo. Dice en el nombre singular, en el nombre del Espíritu Santo. O sea, el nombre del Espíritu Santo está en el mismo nivel que el Padre y que el Hijo. Mateo 28, 19. Se hace referencia al Espíritu Santo como otro consejero de la misma clase que Jesús en Juan 14, y también dice 2 Corintios 13, 14, que la gracia de Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo son comparables. Dice Juan 14, 16 y 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Es interesante que la perspectiva desde cuando Cristo pronuncia estas palabras, todavía el nuevo pacto no ha sido efectuado, que sucede cuando Él muere en la cruz y resucita de entre los muertos. Está todavía este punto histórico hablando de algo que sería real en el futuro, que el Espíritu Santo estaría de manera permanente en los discípulos, los seguidores de Jesucristo. Pero fíjense ahí, dice que yo os rogaré al Padre y os dará otro consolador. Esa palabra otro en el griego es la palabra alón, alón para cletón, otro de la misma clase, no es heterón, que es clase diferente, sino alón. O sea, cuando el Señor viene por medio de su espíritu, por eso que Jesús dijo que es bueno que yo me vaya y venga el consolador, otro de la misma naturaleza. O sea, tener al Espíritu Santo es como si tuviésemos a Jesucristo hoy en día caminando con nosotros. Entonces, de nuevo, Juan 14, 16, 17 y 2 Corintios 13, 14. Juan 14, 16 habla del Paracleto, el Consolador, y dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. O sea, la presencia continua de Dios en nosotros por medio del Espíritu Santo. No estamos en el Antiguo Testamento, mis queridos hermanos, cuando a veces la presencia del Espíritu Santo venía y residía en una persona que Dios escogía y después de que había terminado su misión, se iba de esa persona. No, Él está en nosotros. Dice aquí que estará con nosotros para siempre. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. O sea, la influencia del Espíritu Santo en la vida de los creyentes y en los futuros autores del Nuevo Testamento. Para nosotros como creyentes podemos aceptar la autoridad de las Escrituras en parte porque está esta promesa de que el Espíritu Santo estaría presente en ese proceso de inspirar a los autores humanos para escribir la palabra revelada de Dios. Juan 16, 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y de nuevo dice que os dará otro consolador. Y esa palabra otro, para repetir, es otro de la misma naturaleza. Jesús está con nosotros. El Espíritu está con nosotros. No estamos solos en este mundo. El Consolador está con nosotros, el Paracleto, aquel que ha sido llamado para caminar a nuestro lado. No estamos solos en este mundo. El Paracletos, alguien que actúa en nombre de otro como ayudante, defensor, legal, consejero o intermediario. Así que Paracletos, alguien que está a nuestro lado, al lado, y el que camina a nuestro lado.
que ha sido llamado a estar a nuestro lado, es nuestro defensor legal, consejero, aquel que intercede por nosotros. Ve ahí la página 116 en español, 146 en inglés. Segunda Corintios 13:14 dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. O sea, estamos mirando la divinidad del Espíritu de Dios. Dice aquí 2 Corintios 13:14 que la comunión del Espíritu Santo. Bueno, si leemos otros textos en la palabra, en 1 Corintios 9 dice que somos llamados a la comunión con Jesús. En 1 Juan 1, del 1 al 4, dice que tenemos comunión con el Padre y el Hijo. Y 2 Corintios 13:14 dice que la comunión es con el Espíritu Santo. O sea, no hay ningún texto bíblico que usted va a leer que va a decir de manera categórica que Dios es uno en esencia, pero compuesto de tres personas eternales de la misma esencia. No lo va a encontrar, pero sí podemos ver que está implícito en los textos bíblicos que estamos leyendo, que se le atribuye características, atributos al Espíritu Santo que pertenece a Dios. Entonces, aquí vemos la comunión que usted puede tener tanto con Jesús, con el Padre y con el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo habla, es Dios quien habla. Eso lo encontramos cuando usted compara Hebreos 10, 15 al 17, también con otras escrituras en el Antiguo Testamento. Y también si solamente Dios es santo, llamar al Espíritu Santo es identificar al Espíritu con la divinidad. Ahí lo puede ver en Hechos capítulo 5, 3 en adelante. Entonces, Hebreos 10 y comparado con Jeremías 31, 33, dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. O sea, ahí está refiriéndose que el Espíritu Santo fue el quien dijo estas palabras, después de haber dicho. Y cuando miramos a Jeremías 31, 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová. O sea, lo que quiero decir es que la revelación en la escritura es que los autores van a usar de manera intercambiable eh, Dios Padre y el Espíritu Santo, como aquellos que declaran ciertas verdades en las escrituras. ¿Por qué hace esto? Porque la palabra de manera, si no directa, indirecta, nos está entonces enseñando de que Dios es uno, pero tres en persona, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hechos 5, 3 al 4, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo? Okay, aquí está diciendo que la mentira de Ananías fue hacia el Espíritu Santo. Pero después, continuando, dice, reteniéndola, no te quedaba a ti y vendida tu propiedad, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Bueno, ¿le has mentido a Dios o al Espíritu Santo? A ambos. ¿Por qué? Porque son diferentes personas de ese Dios único al cual alabamos y adoramos. Y mentirle a Dios es mentirle al Espíritu Santo, es mentirle al Señor Jesucristo. La característica número 2, la característica que pertenecen solo a Dios, se las atribuyen al Espíritu Santo, como cuáles. Su eternidad, no tenemos tiempo para mirar estos versículos bíblicos, si les animamos a ustedes que pasen tiempo en esta semana estudiando estos textos. Pero Hebreos 9:14 habla de que es el Espíritu eterno, así se le llama en esa porción de la palabra. Puede leer acerca de la omnipotencia del Espíritu, la omnipresencia, o sea, está en todo lugar, tiene todo poder, conoce todo, su omnisciencia, su veracidad, es un espíritu de amor y lleno de vida, o sea, atributos que le pertenecen a Dios. También se le atribuyen al Espíritu Santo. La omnipotencia del Espíritu Santo lo vemos en Romanos 8:11, solamente para dar un ejemplo. Y si el Espíritu, aquel que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. O sea, esa resurrección tomará lugar por medio del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo
levantó a Jesús de entre los muertos y nos levantará a nosotros también. Entonces la pregunta que me viene a la mente es, ¿quién resucitó a Jesús de entre los muertos? Y de nuevo, interesantemente, vemos que tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tuvieron parte en la resurrección de Jesús. El Padre, dice las Escrituras en Hechos 3:15, resucitó a Jesús. El Hijo mismo se resucitó. Juan 10, 17, 18 y 2, 19 al 21. Y el Espíritu Santo resucitó a Jesús de entre los muertos. Romanos 1, 4. Sus títulos y símbolos, los títulos conferidos al Espíritu Santo en la Escritura, denotan su naturaleza divina. Es el Espíritu de santidad, es el Espíritu del Señor, de Cristo y el Espíritu de Jesús. Sus títulos y símbolos vemos también con metáforas como fuego, arras o prenda, sello, que habla de seguridad que tenemos por medio de la presencia del Espíritu Santo, investidura de su presencia en nosotros y su poder. Se le llama o la metáfora o imagen o símbolo que se le da es como paloma, y también poder en Hechos capítulo 8, 1:8. El misterio del Espíritu Santo en el creyente lo podemos desarrollar de la siguiente manera. Esta es una sección muy bonita que habla de la presencia del Señor en nosotros por su Espíritu y lo que Él ha hecho en cada uno de nosotros como creyentes, como seguidores de Cristo, como cristianos. Dice primero que Él mora en el creyente. Usted puede leer ahí en Efesios 2:22, en quien vosotros también sois juntamente edificado para morada de Dios en el Espíritu. O sea, no necesitamos un templo, no necesitamos un lugar singular donde todos vamos a ir a adorar a Dios, porque ahí está la presencia de Dios. No necesitamos el arca de Dios, donde entonces se manifestaba la presencia y el poder de Dios. Y no tenemos que subir hacia Jerusalén para adorar a Dios en el templo. ¿Por qué? Porque usted y yo somos el templo del Espíritu Santo. Y dice que Él mora en cada uno de nosotros. Por eso la Biblia habla tanto de la santidad en nuestra vida y el cuerpo nuestro y cómo usamos nuestras vidas. Porque Dios reside en usted y en mí. Somos templo del Espíritu. Él ha decidido morar, vivir en usted y en mí. Él bautiza al creyente, y vamos a decir bastante sobre el bautismo del Espíritu Santo en este día, pero bautiza al creyente. 1 Corintios 12:13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados. ¿A quién se está refiriendo? ¿A quién se refiere cuando le dice fuimos todos bautizados? ¿A qué iglesia en el Nuevo Testamento le está escribiendo? Dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber. De nuevo dice, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. O sea, el bautismo del Espíritu Santo en el creyente tiene que ver con una experiencia colectiva, que lo que somos parte de la iglesia de Cristo hemos experimentado todos. Dice, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Está el sello del creyente. Él sella al creyente, Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. O sea, esto es de una manera muy concreta, concisa, la presentación del evangelio. Uno comparte a Jesucristo, la persona escucha la palabra de verdad acerca de la persona de Jesús, el hecho de que somos pecadores, que tenemos necesidad de un Salvador. Esa verdad es el evangelio de vuestra salvación. Y habiendo que creído en él, la condición para que seamos salvos es que creamos en Jesús. Y habiendo creído en él, ¿qué pasa? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa de que Dios vendría para vivir entre los hombres, hacer su residencia en nosotros. Una promesa para todo aquel que en él cree, dice las Escrituras. Entonces, 2 Corintios 1:22 habla de este término. Dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. O sea, aquí
Pablo usa dos palabras diferentes: el sello del Espíritu Santo y las arras del Espíritu. La Nueva Versión Internacional traduce este texto como nos selló como propiedad suya. O sea, aquí los autores del comité de esta traducción, Nueva Versión Internacional, nos quiere ayudar a entender el significado de la palabra sellar. Entonces, eso es lo que hace la Nueva Versión Internacional. A veces toma mucha libertad en sus traducciones, pero aquí nos están ayudando un poco a entender a qué se refiere la palabra en el original, cuando dice que el Espíritu Santo lo selló a usted y me selló a mí. Nos selló como propiedad suya. O sea, tiene que ver como, con esta idea de que le pertenecemos a Dios. Y puso su Espíritu en nuestro corazón como garantía. O sea, la palabra arras tiene que ver con una garantía de propiedad, de que le pertenecemos al Señor, en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Entonces, la palabra sellado en el griego es sfragizo, significa estampar, o sea, el sello de Dios en usted es el Espíritu Santo. Cuando Dios ve el Espíritu Santo que mora en usted, Él declara: ese es mío, esa muchacha, ese muchacho, ese señor, esa señora, ese es mi hijo, esa es mi hija. ¿Por qué? Porque hay algo de estampa, de marca, ¿verdad? Que le pertenecemos al Señor. Y tiene que ver con seguridad o preservación. Dios nos preserva en la salvación. Esa es la palabra sfragizo en el griego, es la palabra para sellado. Y después dice en Efesios 1:13 a 14, que hablando del Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. No una posesión que vamos a adquirir o posiblemente vamos a adquirir, que no sabemos hasta que muramos si la tenemos o no. Dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. O sea, hasta el momento de la salvación final o la glorificación, cuando seamos ya llevados delante de la presencia de Dios. Pero es una posesión que dice aquí es adquirida. Y como dice Pablo en su doxología en el capítulo 1, hablando de lo que el Padre hizo, lo que el Hijo hizo y lo que el Espíritu Santo hizo, hay una doxología al final de cada una de las tres párrafos, a que habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: lo que el Espíritu Santo ha hecho para nosotros es para alabanza de su gloria. O sea, usted puede pasar tiempo en su alabanza glorificando al Espíritu Santo. Eso no es pecado. Podemos glorificar al Padre, podemos glorificar al Hijo y podemos glorificar al Espíritu Santo, porque Él también no solamente es Dios, pero ha tenido parte en nuestra salvación. Y después dice, hablando de nuevo del Espíritu Santo prometido, versículo 14, este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención. Me gusta ese texto bíblico porque la garantía de mi salvación no depende de mí. No dependió en mí antes de ser salvo, no depende en mí ahora que soy salvo, no dependerá en mí en el futuro cuando sea presentado delante de Dios. Este garantiza nuestra herencia. ¿A quién? El Espíritu Santo prometido. El Espíritu Santo, garantiza su herencia y mi herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para la alabanza de su gloria. De nuevo, la Nueva Versión Internacional nos ayuda un poco a entender lo que significa por la palabra arras. Entonces, en el griego, arras es arabón y tiene que ver con un depósito que alguien hace para una propiedad, por algo que quiere obtener. Es un depósito que garantiza que hay más por venir y obliga a la persona a pagar por completo. Usted puede ver algunos textos bíblicos que usa esta palabra: 2 Corintios 1:22, capítulo 5, versículo 5. Entonces, arabón es un depósito que garantiza que hay más por venir. Gloria a Dios, que la presencia del Espíritu Santo como un depósito, lo que yo estoy experimentando hoy en mi vida, en mi relación con mis hermanos en la fe, el cambio que veo que Dios está produciendo, es solamente
estoy solamente probando, gustando un poco de aquello que será dado a mí por completo en la eternidad. Entonces el Espíritu Santo es ese depósito que garantiza que hay algo mucho más que vendrá en mi futuro y obliga a la persona. ¿Quién es la persona? A Dios. Dios no tiene que ser obligado. Cuando Dios promete algo, Él no es hombre que miente. Cuando Dios promete algo que Él va a hacer, Él es fiel a su palabra. Cuando usted compra un carro, ¿verdad? Usted da un depósito, usted compra una casa, ¿verdad? Usted llena los papeles y usted da $1,000 o da la cantidad que sea, ¿verdad? Para un depósito y usted llena la planilla y firma, esa propiedad le pertenece a usted. Entonces, de la misma manera, el Espíritu Santo es ese depósito que Dios nos ha dado de que le pertenecemos a Él. Hay un comentarista que ya fue para estar con el Señor, se llama Honer, y en inglés después lo traduzco al español aquí, pero él dice algo interesante. Honer, he says the following: in essence, el depósito, the deposit of the Holy Spirit is a little bit of heaven in believers' lives with a guarantee of much more yet to come. En esencia, dice él, el depósito del Espíritu Santo es un pedacito del cielo en la vida de los creyentes con una garantía de mucho más aún por venir. Lindas palabras ahí del comentarista Honer. El Espíritu Santo llena al creyente, Hechos 4:31. Podemos mirar a Efesios 5:18. Dice, no os embriagáis con vino, en lo cual hay disolución, azotía en el griego, o sea, falta de control, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed continuamente siendo lleno del Espíritu. O sea, el verbo que usa ahí es tiempo presente. Debemos de estar continuamente pidiéndole a Dios que nos llene, que su influencia sea realidad en nuestra vida, palpable en nuestra vida, que el control del Espíritu Santo sea evidente en mi vida. Debemos ser llenos por el Espíritu Santo, mientras que ser morado por el Espíritu Santo y sellado por el Espíritu Santo y ser bautizado en el Espíritu Santo eh, no son experiencias experimentales, o sea, que uno puede seguir experimentando a través de la vida del creyente. La llenura del Espíritu Santo es algo que debemos de estar siempre delante del Señor pidiéndole que Él domine, que Él controle mi vida, no sea yo y la carne mía que me domine. Entonces debemos estar continuamente, no estando embriagados, donde hay disolución o uno pierde el control, uno actúa como algo que uno de verdad no es, sino ser lleno por el Espíritu Santo, controlado, influenciado por el Espíritu Santo. Entonces la pregunta que nos podemos hacer en este momento, no creo que está en el libro, pero ¿cuándo fue la última vez que usted y yo le pedimos al Señor, Señor, llena mi vida? No de tu presencia, porque eso sería una, una, eh, una oración que no tiene base teológica en esta dispensación de la gracia. El Espíritu Santo mora en ti. Dios está en ti. Usted no puede pedirle, Dios, dame más de ti, aunque a veces cantamos eso en algunos coros nuestros. Es más, Señor, toma más de mí, más control en mi vida. Pero Dios está en ti. Pero lo que queremos es que esa presencia sea palpable, haya evidencia, sea tangible en nuestra vida, porque vemos cambio, vemos que hay cambio en mi vida, que actúo de una manera diferente, porque estoy permitiendo que Dios viva su vida a través de la mía. Como dice Gálatas 2:20, donde dice, declara que ya yo no vivo, más vive Cristo en mí. Entonces, si eso es una realidad, tenemos que pedirle al Señor en nuestra relación con nuestras esposas, la paciencia que necesitamos, ella con nosotros más, ¿verdad, hermanos? Pero en cómo manejamos la iglesia, los asuntos que vienen a nuestra vida cada día, tantas cosas que pasan en el mundo que a veces nos quieren hacer movernos de un lugar seguro en el Señor y confianza en el Señor. Cuando yo comienzo a preocuparme
mi vida, de lo que va a pasar, y estoy pasando mucho tiempo meditando, reflexionando en lo que pudiera pasar. Entonces estoy quitando mi perspectiva de aquel que tiene el control, aquel que está sentado en el trono. Entonces necesito la llenura del Espíritu Santo para que haya fruto en mi vida, el fruto del Espíritu Santo. Necesito la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuándo fue la última vez que usted oró y le dijo, Señor, examina mi camino, mi corazón, y ve si en él hay camino de perversidad, como oró el salmista en el Salmo 139 al final? Y le pedimos al Señor que nos controle, ¿verdad? El mundo necesita ver una iglesia tan formada por el poder del Señor, una iglesia que de verdad ame al Señor, que viva un estilo de vida diferente, no de juicio a los que son pecadores, porque como dice Tito capítulo 3, el pecador está haciendo lo que pase acá. No ve las cosas claramente como usted y yo la veamos, pero sí poder demostrar de que hay una diferencia. No de juicio, de condenación a aquellos pecadores, sino de que, wow, yo los amo a ustedes, sé dónde están, lo que están pasando, porque yo estuve ahí también, pero lo quiero ofrecer nueva vida en Cristo que te puede transformar. Cristo es la única esperanza para nuestro mundo. Para los que están en Gaza, en la Palestina, para los israelitas que no conocen a Jesús como el Mesías, para cada pueblo eh, que, que existe, cada nación. Cristo es la única razón, ¿verdad?, para nuestra existencia y la única solución a los problemas del ser humano. Y necesitamos la llenura del Espíritu Santo en nosotros para que no vivamos en la carne, que Cristo sea magnificado y glorificado en todo lo que hacemos. Entonces, de nuevo, el ministerio del Espíritu Santo en el creyente, vemos que hay por lo menos 4. Mora en el creyente, bautiza al creyente, sella al creyente y llena al creyente. Los primeros 3, en lo que yo entiendo de la palabra de Dios, a lo mejor usted discrepa, ya que tenemos tantos pastores, ancianos y líderes de diferentes denominaciones. Lo que yo entiendo es que la morada del Espíritu, el bautizo y el sello son cosas que pasan en el momento que usted y yo aceptamos a Jesús, donde somos regenerados por el Espíritu Santo. Pero la llenura del creyente es algo que va a tomar lugar muchas veces en nuestro caminar con Cristo aquí en la tierra. Entonces, el Espíritu Santo como paloma, una metáfora, un símbolo que usa la palabra de Dios para referirse al Espíritu Santo, muy importante. Dice en Juan 1, 32, 34, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía. ¿Cómo descendía? Descendía del cielo como paloma. Esa frase tiene que ver con apuntar hacia la presencia de Dios que está activa otra vez en el mundo, ya que los israelitas pensaban que ya Dios los había abandonado, que no había ningún otro profeta, no había habido un profeta por muchos años, siglos. Y ahora dice Juan, dando testimonio, que vio el Espíritu de Dios que estaba descendiendo, y usa esa palabra o metáfora o comparación, el Espíritu como paloma, y que permaneció sobre Jesús. Y después dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces, el Dios como paloma lo vemos temprano, entonces, en Génesis, en la creación, cuando vemos que Dios está activo en la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y un comentarista, Versosa, dice en Génesis 1:2, el Espíritu de Yahweh aleteaba sobre la superficie de las aguas, como preparando y fecundando la tierra, como hace la paloma en su nido. Interesante. Entonces, también Keener, en su el libro sobre el trasfondo bíblico del Nuevo Testamento, dice que muchos en los tiempos de Jesús creían que la presencia del Espíritu Santo
había cesado después de los últimos profetas del Antiguo Testamento. Así que para muchos de los oyentes de Juan el Bautista, mención de la venida del Espíritu Santo como paloma sería una declaración de que la era del Mesías había llegado. De nuevo, interesante las comparaciones con el uso de la paloma y el Espíritu Santo. La procedencia del Espíritu. Continuamos ahí en su libro. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo desde la eternidad. No obstante, fue enviado al mundo por el Padre y por el Hijo de una manera especial el día de Pentecostés, para dar poder a la iglesia. Eso lo vemos en Hechos 1:8. Bautizar a los creyentes en el cuerpo de Cristo y capacitarlos para ser testigos de Cristo y producir fruto espiritual. Ese es el deseo de Dios. Y convencer al mundo de pecado. O sea, vino para dar poder a la iglesia, vino para bautizar a los creyentes en el cuerpo de Cristo y entonces para capacitarnos para hacer la obra de Dios, la misión de Dios, para testificar de Cristo y discipular para producir fruto espiritual. Y también tiene la misión de convencer al mundo de pecado, como vemos en diferentes textos bíblicos, especialmente Juan 16, del 7 al 11. La procedencia del Espíritu Santo, Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. O sea, hay una dependencia del Hijo con el Padre, por lo menos cuando estaba aquí en la tierra, y también del Espíritu Santo del Señor. Dice Wayne Grudem, un teólogo, y le voy a mandar un artículo después o junto con este video de algo que él habla y comparte, que creo que sería bueno que usted lea. Pero aquí él dice lo siguiente: en la unidad de la divinidad hay tres personas en una sustancia, poder y eternidad. O sea, hay una esencia de poder y de eternidad. Hay una esencia entre los tres que componen la divinidad, el Dios Trino. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Padre no es de nadie, ni es engendrado, ni precedente de nadie. El Hijo es engendrado al eterno del Padre y el Espíritu Santo procede eternamente del Padre y del Hijo. O sea, está hablando de una relación que han compartido por la eternidad y están dependientes, no de ser creado. El Hijo nunca fue creado, ni tampoco el Espíritu Santo fue creado. Pero esto de que procede del Padre, procede del Hijo, el Espíritu Santo procede del Hijo, tiene que ver entonces, porque dice aquí que el Espíritu Santo procede eternamente del Padre y del Hijo. Tiene que ver con relación, la relación que ellos comparten los unos con los otros y la función de cada uno de ellos. No sé cuál función antes de la creación del mundo, la Biblia no nos revela cuál fue esa función, pero hubo unidad de esencia, de poder, de eternidad, pero en términos de la creación del mundo y también cómo se efectúa la salvación, cada uno de las tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tienen diferentes funciones y uno se somete al otro. Un comentario de William McDonald en su comentario, página 696, dice que esto significa que es constantemente enviado por Dios y que su venida en el día de Pentecostés, hablando del Espíritu Santo, fue un ejemplo especial de esto. El Espíritu testifica tocante a Cristo y esta es su gran misión. O sea, la misión del Espíritu Santo en parte es que el Hijo sea glorificado. Su personalidad. A pesar de ser identificado como el poder de Dios, el Espíritu Santo no es una fuerza impersonal. Hay algunos que enseñan que hay un espíritu, pero es impersonal, no tiene personalidad, no es Dios, sino Él es una persona. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo es conocido en el Nuevo Testamento como el Paracleto, ya eso lo hemos dicho, hay diferentes textos bíblicos, ya hemos mirado, y puede ser traducido como el que está a nuestro lado para apoyarnos
o ayudarnos. Qué bueno. Cuando usted se sienta triste, a lo mejor con mucha tensión, presión en su vida por muchas razones, ¿verdad? Podemos hablarle directamente al Espíritu Santo. Él es el consolador. Él es aquel que fue llamado para estar a nuestro lado y apoyarnos y ayudarnos en esos momentos. Esa es su misión. Esa es la obra de Él para nosotros, los creyentes. El Espíritu Santo actúa también como intercesor, Romanos 8:26. Ahora, este es un texto muy interesante que a veces algunos grupos, denominaciones, quieren enseñar algo sobre este texto y lo que dice, pero básicamente está hablando de la presencia del Espíritu Santo para ayudarnos, para orar por nosotros. Dice, y de la igual manera, el Espíritu nos ayuda. ¿En qué? Nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir? Como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, el Espíritu Santo está obrando por nosotros, intercede por nosotros. En mi opinión, esto no tiene que ver con hablar en lenguas. Puede ser que usted enseñe en su iglesia o en su denominación que este texto bíblico está hablando de hablar en lenguas, pero dice, y de igual manera, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Y está hablando entonces a los creyentes en Roma y, y por extensión está hablando a todos los creyentes. Entonces, eso significaría, si usted enseña que lo que se refiere aquí, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, que es nosotros hablando en lenguas, entonces esto sería para todos. Y las escrituras no enseña de que todos vamos a hablar en lengua. Les voy a demostrar eso en un momento. Pero esto es una promesa para toda la iglesia, específicamente a los romanos, a quien Pablo le está escribiendo, pero se aplica a todos nosotros. No hay nada en el contexto que hable acerca de hablar en lengua. Para eso usted tendría que ir al libro de los Hechos o ir al libro de Corintios. Ahora, fíjense que el ministerio de socorro y ayuda es algo que cada persona de la Trinidad hace, es a favor de nosotros los hijos de Dios, porque el Padre es Padre de toda o todo consolación, según Corintios 1, 3 y 4. El Hijo intercede por nosotros, Hebreos 7:25, y el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. O sea, el socorro y la ayuda, una vez más, viene tanto del Padre como el Hijo y el Espíritu Santo. El Dios Trino está a favor de sus hijos. El Dios Trino está a favor de su pueblo. No estamos solos. La diferencia, la gran diferencia entre la humanidad que sufre en este mundo es que nosotros también sufrimos, pero sufrimos con Jesús. Nuestro sufrimiento es solamente mitad del sufrimiento, porque alguien camina con nosotros, alguien está en nosotros, alguien está produciendo confianza, un sentir de propósito por qué estamos pasando esa prueba, que lo que Dios hace es para nuestro bien. Hay algo final, algo último que Dios está produciendo en nosotros. No estamos solos. Dios está con nosotros. El Espíritu de Dios está con nosotros. El Espíritu Santo evidencia las características de una persona, hablando de la personalidad. No solamente es Dios, pero es una persona. El Espíritu Santo tiene mente, tiene voluntad, tiene emociones. Usted puede leer todos estos textos bíblicos, a lo mejor ya los leyó. El Espíritu Santo habla. O sea, todas las características que se le asocia a una persona, se le asocia al Espíritu. Ahora, no piensa en una persona como un cuerpo. Dios, por ejemplo, es persona, pero no tiene cuerpo. Cristo es persona, tiene cuerpo, ¿verdad? Porque se humanó en la encarnación, nació de la Virgen María y por toda la eternidad será Dios Padre, Dios Hijo, ¿verdad? Y será el Dios hombre, mejor dicho. Entonces, el Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo ora, guía, enseña, conduce, orienta, todo atributo de una persona. Al Espíritu Santo se le puede mentir, algo impersonal, una influencia, algún poder no personal. ¿Cómo es que se le puede mentir? Pero esa es una persona que se puede mentir, ¿verdad? Se puede ser contristado,
afrentarlo, resistirlo, apagar su influencia o el fuego de él en nuestra vida. Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. La Nueva Versión Internacional traduce esta porción como no agravien al Espíritu Santo de Dios con el cual fueron sellados para el día de la redención. Aun cuando el término espíritu es neutro, la escritura emplea el pronombre personal masculino él. El griego tiene tres maneras de hablar de pronombres: neutro, femenino, masculino. Bueno, aunque espíritu es una palabra neutral, pronombre que se usa en el griego es masculino, él, para el Espíritu Santo, cada vez que hace referencia al Espíritu. Juan 16, 13, 14, Jesús se refiere al Espíritu Santo como otro consolador, enviado del Padre, lo que significa que este es de la misma categoría, alón. Recuerden que dijimos esto al principio, no heteron, sino alón, uno de la misma clase que Jesús. Negar la personalidad del Espíritu Santo y referirse a él como una fuerza constituye una gran falta de respeto. Tal concepto no es bíblico. O sea, el autor ha hecho un buen trabajo en este capítulo 5 o este capítulo sobre el Espíritu Santo, ayudándonos a entender la divinidad del Espíritu, la personalidad del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo. Y aquí nos recuerda de que debemos de honrar al Espíritu Santo y darle el respeto que merece. La letra B, el ministerio y la obra del Espíritu Santo en el pasado. Hay un contraste bastante grande cuando usted estudia acerca del Espíritu Santo en la antigüedad como en la nueva dispensación de la gracia. En el Nuevo Testamento hay una diferencia que vemos que es palpable de cómo experimentamos al Espíritu Santo. Pero cuando miramos al Antiguo Testamento, vemos que su función no era igual como lo es hoy. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo estuvo involucrado, ya lo miramos activamente en la creación. Génesis 1:2, puede ver también Job 33:4. El sostenimiento y preservación de la vida, Salmo 104, la unción y fortalecimiento para el servicio, Números 11, Jueces 6. El ministerio y la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento parecen ser distintos a los mencionados en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento habla del Espíritu Santo como en vosotros y con vosotros, Juan 14:17, de la residencia permanente del Espíritu Santo en el creyente, 1 Corintios 6:19, y de la actividad normal fortalecedora del Espíritu Santo, Hechos 1:8, y de andar en el Espíritu, Romanos 8:4-6. El lenguaje y la evidencia del Antiguo Testamento son diferentes. El Antiguo Testamento afirma que el Espíritu venía sobre las personas y las fortalecía para el servicio en forma temporal. Vean, por ejemplo, Sansón. Sansón fue un hombre que conocía a Dios hasta cierto punto, pero de verdad no cuidó de su relación con el Señor, y fue un hombre bastante carnal. Hizo mucho en desobedecer a Dios, pero dice que venía sobre él el Espíritu. Jueces 15:14-15. El Espíritu de Dios vino sobre Saúl con poder, de manera que Saúl pudiera vencer a los amonitas. Sin embargo, más adelante el Espíritu se apartó de Saúl. Saúl es otro que comenzó bien, pero terminó muy, muy mal. Aunque David había sido ungido, miramos la vida de David, él fue ungido con el Espíritu de Dios. Dice que fue ungido con poder para el servicio. También después ruega a Dios que no aparte su espíritu de él. Y fíjense que él ora no para que Dios le devuelva su salvación, porque él le pertenecía a Dios, aun cuando violó los mandamientos de Dios e hizo todo lo que hizo como pecador. Lo que sí ora ahí en el Salmo 51 es acerca del Espíritu, que no se apartara a Dios de él, eh, pero no ora para su salvación, sino el gozo,
la influencia del Espíritu Santo sobre su vida. El Espíritu Santo estuvo temporalmente en algunos hombres. Vemos también José, Josué y Daniel. Como parte esencial del nuevo pacto, Dios prometió en el Antiguo Testamento poner su espíritu dentro del hombre, lo cual ocurrió inmediatamente después de la ascensión de su Hijo Jesucristo, cuando en el día de Pentecostés descendió el Espíritu Santo. Una porción muy linda, Ezequiel 36, 26 a 27, y lo que leemos en Hechos 2, del 1 al 18. El ministerio santo, el Espíritu Santo era el mismo en el Antiguo Testamento, pero sus funciones y la manera como se relacionaba con las personas eran distintas a como fue en el Nuevo Testamento. O sea, no vayamos a caer en el error de decir que el Espíritu Santo era un espíritu diferente, ¿no? Igual que vemos aspectos de Dios y los atributos de Dios, ¿verdad? Que se van manifestando más en el Nuevo Testamento, como la Trinidad. Eso, hay algunos textos en el Antiguo Testamento que nos da a ver de que en el Dios singular hay pluralidad, como el mismo nombre Elohim, ¿verdad? En Génesis 1:1, que es plural, y Él es singular. Dios es plural. El singular Dios es singular, pero es plural en esencia. Elohim, también encontramos lo mismo con el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Hay indicios de que estamos hablando de que el Espíritu es Dios, pero eso no se revela de manera completa hasta que llegamos al Nuevo Testamento. Entonces, una tarea que usted tiene ahí es por qué el Espíritu Santo obraba en forma distinta en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Bueno, primero, creo que nadie sabe eh, por completo por qué Dios escogió no morar de manera permanente en algunos hombres y en algunos no, pero sí sabemos de que la revelación es algo progresivo en la Biblia y vamos entendiendo más acerca de Dios y Dios cambia su manera de actuar en diferentes dispensaciones con los hombres. Él revela algo, espera algo de los hombres en diferentes etapas en la historia, le podemos llamar dispensaciones que hay en la Biblia. Ahora estamos en la dispensación de la gracia y Dios ha escogido ahora vivir de manera permanente en nosotros. Así que esa pregunta está abierta a poder compartir, pero el por qué del Espíritu Santo que obraba en forma distinta era de acuerdo al propósito de Dios. Y de nuevo no sabemos totalmente el porqué de esa pregunta. Pero Dios ha querido ahora obrar de una manera permanente, distinta con nosotros. La revelación y en la parte o el rol del Espíritu Santo en la revelación y la inspiración es la segunda parte de ahí de su comentario. No voy a tomar tiempo para elaborar ese punto, pero sí vamos a ver en la vida de Jesucristo, en la unción y el fortalecimiento de Cristo para el ministerio. Jesús como hombre fue ungido por el Espíritu. El momento de su bautismo, usted lo puede leer ahí en Lucas 3 y Lucas 4. El Espíritu Santo llenó de poder a Jesús para sus ministerios de predicación, enseñanza y sanidad. Vemos que eso sucedió después que había pasado 40 días en el desierto, salió entonces en el poder del Espíritu para entonces ministrar la palabra de Dios. Aunque hubo ocasiones en que Jesús realizó milagros con su propio poder, Marcos 5, en muchas otras dependió del poder de Dios a través de la persona del Espíritu Santo, quien estrechamente formó parte de su ministerio. Ahora, si Jesús es Dios, ¿por qué durante su ministerio terrenal dependió con tanta frecuencia del Espíritu para poder, para tener poder y para ser capacitado? No sé lo que usted haya escrito ahí para como respuesta, pero una idea que viene a mi mente es, de nuevo, ejemplo. Él no quiso dar un ejemplo. Y de verdad, como hombre, de verdad, hombre, totalmente hombre, tenía que depender en el Padre. Dependía en el Padre en parte para saber cómo continuar. Dice Juan 6 que lo que él hacía era lo que él veía que el Padre hacía. Yo creo que mucho de eso viene y brota de su tiempo a sola con el Señor en la oración. Usted quiere unirse a Dios en donde Dios está ya activo, en lo que Dios está haciendo.
necesitamos ojos espirituales para ver lo que Dios está haciendo, para no tratar de ir por un rumbo y Dios está yendo por otro rumbo, ¿verdad? Cristo pasó mucho tiempo en oración, en dependencia del Padre. Y al final de su vida, vemos ahí cuando él está crucificado en la cruz, que él está dependiendo en el Padre antes de su crucifixión. Ora, si es posible que esta copa pase de mí, dependiendo en el Padre, orando y dependiendo en el Padre. Y creo que es un ejemplo, es algo que nos enseña a nosotros, que cuidado con tratar de vivir la vida cristiana por su cuenta. Cuidado con tratar de servir y predicar y enseñar ah, cada año, cada día, cada año que pasa en mi vida, más me doy cuenta de cuánto necesito la influencia, el poder, la guía del Espíritu Santo en mi vida. Yo no puedo solo. Cuando yo trato solo me salen mal las cosas. No tienen el mismo impacto. Cristo lo dijo, sin mí nada podéis hacer. Nada de que tenga valores eternales, ¿verdad? Uno puede hacer muchas cosas, pero algo que dure, que Dios lo use para su gloria y que dure por toda la eternidad, necesitamos del Señor y tenemos que depender en Él. Y una manera, yo siempre le estoy enseñando a todos nuestros líderes. Nosotros tenemos muchos líderes mundialmente ahora, tanto en Sudamérica, Centroamérica, Europa, y lo que le estamos enseñando constantemente es ese tiempo con Dios. No lo descuides, no lo descuides. Eso se lo decimos a los pastores y líderes nuestros, que son líderes en diferentes países. Se lo decimos a ustedes, me lo digo a mí mismo cada día. Tengamos cuidado de descuidar ese caminar con Cristo cada día. Ese tiempo a solas de oración, de lectura de la palabra de Dios y de adoración privada a Dios, nada puede sustituir eso. Tenemos que depender en el Señor. 4. En los hechos y tiempos del Nuevo Testamento, el libro de los Hechos y el Ministerio del Espíritu Santo, página 120 en español, página 151 en inglés. El libro de los Hechos de los Apóstoles y el Espíritu Santo, ahí habla acerca de hablar en lenguas. El libro de los Hechos, hay diferentes palabras griegas que se usan para el término o para hablar o referirse a la lengua en sí. En Hechos 2:11 claramente, creo yo, se refiere a idiomas extranjeros, debe decir ahí extranjeros, que eran desconocidos para los apóstoles. Ese era un milagro, donde los judíos oían, escuchaban el idioma, entendían el idioma de los que estaban representados ahí en el día de Pentecostés. Creo que habían 16 diferentes nacionalidades representadas. Y eso fue un milagro de poder entender lo que estos judíos, estos que venían de otros países, de otras nacionalidades, pero que seguían a Jehová, estaban hablando. Y fue un milagro de interpretación sobrenatural. Entonces yo creo que ahí pudiéramos decir que se refieren a idiomas extranjeros que eran desconocidos por los apóstoles. Cuando vamos a Hechos 2, entonces, las lenguas validaron el ministerio apostólico. Ellos tenían un ministerio, el ministerio de la predicación de la palabra de Dios, que lo leemos varias veces, ¿verdad? Y hablar en lenguas ahí, o las lenguas que vemos en Hechos 2, validaron el ministerio apostólico. Ellos estaban predicando y vieron la respuesta de los que estaban ahí escuchando. Hechos 10, las lenguas validaron la salvación para los gentiles. Era la experiencia que unía tanto lo que experimentaron los judíos ahí en Hechos capítulo 2, cuando diferentes pueblos vinieron y hablaron en lenguas, y ahora los gentiles, o los que no eran parte de la comunión de israelita, no eran judíos, ¿verdad? Son gentiles, no eran judíos. Ahora hablan también en lenguas. Eso unió la experiencia entre los judíos y los gentiles, que no eran parte del pueblo de Dios, y Dios está uniendo a ambos grupos en un solo cuerpo. Eso era muy importante porque pudiese haber sucedido una división temprano en la historia de la iglesia. Pero el hablar en lengua confirmó para los judíos, para Pedro específicamente ahí con su relación con Cornelio, de que Dios también había dado
arrepentimiento a los gentiles. Y en Hechos 19, las lenguas validaron el ministerio apostólico de Pablo. Usted puede leer ahí también. O sea, las lenguas, creo yo, en el libro de los Hechos, tiene que ver con validar, confirmar el evangelio que estaban predicando cada uno de estos grupos y la respuesta de aquellas personas que estaban en la presencia de sea Pedro o sea Pablo, ¿verdad? Era un símbolo unificador para que supieran que estamos hablando de un mismo evangelio y de que aunque hay diferentes grupos étnicos, somos parte de una misma iglesia. Creo que ese es el propósito de hablar en lenguas en el libro de los Hechos. Ahora, el autor del volumen 5 que estamos leyendo dice lo siguiente: hoy en día con la Biblia, la revelación de Dios está completa, haciéndose prácticamente innecesario el ejercicio de las lenguas en la iglesia. Ahora, a lo mejor usted, en su iglesia, en su denominación, ustedes hablan en lenguas en su iglesia. El autor añade lo siguiente, él dice: el uso en privado de las lenguas para adoración y edificación personal queda a discreción de cada individuo en particular. O sea, lo que este autor está diciendo es que ya que tenemos las escrituras, tenemos la revelación máxima de Dios y lo que necesitamos saber acerca de Dios, no necesitamos un profeta o alguien que nos dé alguna palabra de revelación, cuando ya tenemos la revelación en los 66 libros de la Biblia. Pero él dice que a lo mejor de manera privada Dios le da a usted ese don. No se lo da a todos, pero se lo ha dado a usted. Ahora, sea que usted practique el hablar en lengua en la iglesia, colectivamente hablando, o en manera personal. Eso es algo que usted tiene que llegar a esa conclusión por su propio estudio de las escrituras. Yo sí creo que si es en la iglesia, yo estuve en una iglesia donde todos estaban supuestamente hablando en lenguas. Cualquier don del Espíritu se puede abusar, se puede mal usar. Yo creo que la predicación, la enseñanza, el servicio, el evangelismo, todos dones lo podemos hacer por motivos egoístas, personales, por orgullo y no de acuerdo al Espíritu Santo. O sea, yo he estado en iglesias donde todos ah, supuestamente están hablando en lenguas y no había intérprete. 1 Corintios 14 habla acerca de esto, ¿verdad? Dice que si alguien va a hablar en lengua, debe ser unos cuantos, uno o dos, y debe haber un intérprete. Alguien que con orden escuche lo que la persona está diciendo y después, si los ancianos sienten que es correcto, entonces compartir ese mensaje. Que a lo mejor yo me equivoco en lo que estoy haciendo, ¿verdad? Necesito ser asesorado por aquellos que son los pastores, los líderes, los ancianos de una iglesia. Así que debemos hacer todo en orden o con orden. Y eso es lo que 1 Corintios 14 está diciendo. Pablo no está diciendo que no debemos de hablar en lenguas. Él está diciendo que debe ser regulado, debe ser hecho de una manera correcta que glorifica a Dios y que las personas que vengan de afuera puedan escuchar claramente en su idioma la palabra de Dios, ¿verdad? Él lo dice, si usted examina bien 1 Corintios 14. En términos de algo privado, yo creo que sí. Yo tengo hermanos de la Asamblea de Dios y otros hermanos que, que hablan en lenguas, por lo menos eso es lo que me dicen a mí. No tengo razón por cual dudarlos a ellos. Creo que hay un don, lo vemos en 1 Corintios 14 también, algo donde la persona habla a Dios y el beneficio es para ellos de alguna manera, pero yo creo que tiene que tener impacto en la vida de otras personas también. ¿Por qué? Porque los dones fueron dados no por nuestro beneficio, sino por el beneficio de otras personas. Pero, de nuevo, creo que es un don que ha causado mucha división en muchas iglesias. Y también otro problema es que creo que a veces el énfasis ha sido en el hablar en lenguas o lo que el hablar en lenguas o el no hablar en lenguas está tratando de comunicar a un creyente. Voy a hablar un poco sobre esto en un momento. Así que posiblemente vamos a discrepar un poco aquí en nuestra interpretación de este don, pero lo menciono, el libro lo menciona, quería dar el punto nuestro en nuestro seminario, de muchos de los que somos los líderes en nuestro seminario. Tenemos algunos que no son los líderes principales, pero son representantes nuestros que
que creen en hablar en lengua, pero de nuevo debemos hacerlo con orden, que Dios debe ser glorificado en todo. Mi parecer tocante a este asunto, no creo que el don de hablar en lenguas sea necesario como evidencia de haber sido bautizado en el Espíritu Santo. Dice 1 Corintios 12:13, porque por un solo Espíritu fuimos todos. De nuevo, cuando usted lee la Biblia, usted tiene que darse cuenta, especialmente las epístolas, que estas epístolas eran escritas a grupos específicos, a iglesias específicas que tenían problemas específicos y que usted tiene que tratar de entender lo que significa para ellos haber recibido este mensaje antes de que usted aplique este mensaje a su vida. Pablo está respondiendo a la iglesia de Corinto acerca de un problema que había en la iglesia con los dones espirituales. Entre otros problemas que tenía esta iglesia, le está hablando de problemas de interpretación y de uso sin amor en ciertos dones que estaban experimentados. Era una iglesia que estaba dotada por todos los dones. 1 Corintios 1:7 habla de esto. Tenían todos los dones necesarios para ministrar al Señor. Pero aquí él le dice, porque por un solo espíritu fuimos todos, la iglesia de Corintio, todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. O sea, está hablando del bautismo en el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo, ah, y le está diciendo a la iglesia que todos han sido bautizados y a todos se les dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, esta declaración de unidad en la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo se dice a los hermanos en la iglesia de Corinto. Digo esto porque si usted sabe algo de esta iglesia y usted ha leído esta epístola, usted entiende que había bastantes problemas en esta iglesia. Una iglesia en primer siglo de la iglesia cristiana, pero que tenía problemas de conducta, de doctrinal, problemas morales o de inmoralidad, problemas tocante el uso de los dones, una iglesia que tenía división, pleitos, muchos estaban viviendo en la carne, o sea, viviendo en el mundo. Vivir en la carne es decir, vivir en el mundo. Estás practicando cosas del mundo. Eso es lo que significa vivir en la carne o, o tener características de la carne en tu vida. Estás viviendo con una persona que no conoce a Cristo. No está poniendo en duda la salvación de ellos en 1 Corintios 3, pero eso es uno de los problemas que tenía, entre muchos otros. Dice que los que están ahí en la iglesia de Corinto habían sido bautizados en el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo, y habían bebido de un mismo espíritu. En 1 Corintios 1:2, a esta iglesia con tantos problemas, él les llama santificados. A esta iglesia se le llama aquellos que han sido apartados para mí. O sea, posicionalmente, esta gente con tantos problemas de inmoralidad, de problemas de relaciones que eran terribles, con problemas doctrinales, el abuso de los dones, no vivir en amor, todo esto, él le llama que son santos o santificados, separados para mí. Y a la misma vez, en ese versículo dice que los que son santificados son llamados a ser santos. Entonces está la salvación de santificación, que Dios te separa, eres de Dios, eres de Él, y así todo vas a tener problemas en tu vida. No siempre vas a vivir una vida que glorifica a Dios, vas a tener que madurar. Bueno, Dios dice que aquellos que están santificados son llamados también a ser santos en todo en su vida. Entonces, el libro habla acerca del bautismo del Espíritu y ahí está el versículo clave, 1 Corintios 12:13. Es un acto que ocurre una sola vez en el momento de la salvación en todos los creyentes. Acto que hace que el creyente venga a formar parte del cuerpo de Cristo. La realidad de este acto puede ir o puede no ir acompañado de señales. No existe apoyo escritural, o sea, de las escrituras, suficientemente fuerte que sostenga el argumento de un segundo bautismo, llamado también segunda bendición u obra profunda del Espíritu. O sea, tenemos grupos y a lo mejor usted, pastor o anciano o miembro de la iglesia X en denominación,
ustedes enseñan un segundo bautismo, una segunda bendición. O sea, lo que usted quiere decir con eso, porque yo entiendo, he hablado con algunos que tienen esta posición y también he leído sobre esto, es que después de algún momento de su salvación inicial, usted tiene alguna experiencia con el Espíritu Santo donde marca el momento de distinción entre la manera que usted vivía antes de esa experiencia y la manera que usted ahora está viviendo. Usted tiene alguna clase de experiencia con Dios en su espíritu, por su espíritu, del espíritu, que ahora entonces marca un cambio de sometimiento a Dios, algo que marca una nueva etapa de servicio. Sus ojos como se abren y ven cosas que no veían antes, y que eso pasa algún tiempo después de que usted recibe a Cristo como Salvador. Y que entonces tenemos básicamente dos categorías de cristianos. Tenemos aquellos que son creyentes, le pertenecen a Dios, tienen el Espíritu Santo, y aquellos que entonces han tenido una experiencia poderosa que ha despertado algo en ellos. Y eso se da evidencia a la persona por medio de, muchos dicen, hablar en lenguas o alguna otra clase de manifestación espiritual. Entonces, el autor dice que el Espíritu, el bautismo del Espíritu Santo tiene que ver con una experiencia que es para todos en el momento de la salvación, y yo estoy de acuerdo con esa posición. Ahora, habiendo dicho esto, quiero decir lo siguiente, que no niego que haya muchos hermanos y hermanas, por supuesto, que han tenido alguna experiencia con el Espíritu Santo que es poderosa después de la salvación. Pero no tenemos que identificar esa experiencia con el bautismo en el Espíritu Santo. Puede ser tan simple como algo poderoso que sucede cuando usted es lleno del Espíritu Santo, o alguna experiencia que Dios permite que usted pase en su vida, como muchos de nosotros han pasado, que hace que uno se despierte a la realidad del señorío de Cristo en la vida de uno. Hay experiencias que yo mismo he vivido que me pueden marcar antes y después. Yo he pasado por problemas en mi vida donde mi vida antes de ese punto y mi vida después marca una gran diferencia. Dios en su espíritu me permitió pasar ese momento en mi vida, esa etapa de mi vida, para cambiar ciertas cosas en mi vida. Y para muchos creyentes hay un momento marcado después de su salvación que algo radical pasa en su vida, y entonces comienzan a actuar de manera diferente, ven a Dios de una manera diferente, consagran su vida más al Señor. Hay un nuevo despertar de querer servir a Dios. Muchas personas dicen que esa experiencia es el bautismo en o por o con el Espíritu Santo. Lo que quiero decirles es que el bautismo del Espíritu Santo, de acuerdo a 1 Corintios 12:13, se le aplica a una iglesia que no era nada de esas cosas. Una iglesia con múltiples problemas espirituales, relacionales, doctrinales, y así todo se les dice que fueron bautizados con el Espíritu Santo, bebieron de ese mismo Espíritu, pero aún así sus vidas no siempre daban evidencia de la influencia del Espíritu Santo en sus vidas. Así que creo que sí, que para muchos hay una experiencia después de la salvación, pero en mi opinión no tenemos que necesariamente llamarle, o no debemos llamarles el bautismo en el Espíritu Santo. Así que, de nuevo, con mucho cariño, le doy mi posición. Usted lee la posición que está en el libro. Como siempre decimos, nosotros no entramos en polémica en nuestro seminario. Podemos hablar sobre esto. Si fuera una clase en vivo, al final, por supuesto, abriríamos el tiempo juntos para preguntas y respuestas, y entonces pudiéramos escuchar de algunos de ustedes. Pero que vamos siempre a usar las escrituras, la palabra de Dios. Entonces, no creo que el don de hablar en lengua sea necesario como evidencia de haber sido bautizado en el Espíritu Santo. No lo veo en las escrituras. Tampoco creo que este don sea necesario para demostrar consagración al Padre, ni para disfrutar de una relación íntima con el Señor. El amor del Padre y la relación íntima con Él es una invitación ofrecida por Jesús a todos los que le aman. Eso está claro ahí en Juan 14:21, que los que aman al Señor, el Señor morará en su corazón, hará palpable
su presencia en sus vidas. O sea, aunque creo que Dios continúa dando el don de lenguas a aquellos a quienes a Él le plazca dárselo, esto no significa que un creyente que no habla en lengua carece de la habilidad de disfrutar una relación plena y saludable con el Señor. El hecho de que el mismo Pablo deja claro que no todos los creyentes hablarían en lenguas, 1 Corintios 12:30, da argumento en contra el hablar en lenguas como manifestación del bautizo en el Espíritu. Y también deja claro que no es necesario poseer este don para ser revestido del poder del Señor, ni tampoco para gozar de una relación estrecha y profunda con nuestro Salvador. Así que lo que quiero decir aquí es que, hermanos, dejemos de hacer distinción de creyentes y que la manera que uno demuestra que uno de verdad está serio con el Señor, tiene una relación estrecha con el Señor y que quiere servir al Señor es por alguna manifestación del Espíritu Santo. Eso no debe ser una ley que se le aplica a toda la iglesia. ¿Por qué? Porque de nuevo, el Nuevo Testamento no enseña que todo creyente va a hablar en lengua, ni va a tener el don de la interpretación, ni va a poder predicar, ni tener dones de exhortación. Dios le da al creyente los dones que le quiere darle. 1 Corintios 12:13 dice, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos, y la idea gramatical en el griego demanda una respuesta. Y la respuesta a estas preguntas es un no categórico. No todos van a tener el don de sanidad. No todos van a hablar en lenguas. No todos van a interpretar lenguas. ¿Por qué? Porque Dios no ha querido darle a toda la iglesia estos dones. Y si es verdad que no todos vamos a hablar en lenguas, entonces usted no puede usar esa evidencia como la manifestación de una persona que ha sido bautizada en el Espíritu Santo y que ahora ama a Dios y está preparado para servir a Dios y que está íntimo con Dios. ¿Por qué? Meramente, simplemente porque la Biblia dice que no todos vamos a hablar en lenguas. Le voy a mandar un artículo bastante largo de Wayne Grudem, este teólogo que muchas veces citamos de él porque escribe de una manera muy clara, no es complejo, complicado como él lee, es profundo en sus pensamientos, pero no es complicado en cómo escribe y se puede entender bien. Y él habla acerca del bautismo y la llenura del Espíritu Santo. Y le quiero mandar entonces lo que él escribió sobre esto y usted con calma y con tiempo usted puede ir leyendo poco a poco ese escrito. Entonces, la C, el ministerio y la obra del Espíritu Santo en el presente, usted puede leer con el mundo, perdido en general, lo que dice las escrituras ahí, en la iglesia corporativamente, los dones del Espíritu, ahí 1 Corintios 12, 1, 7, 11, 18, básicamente está diciendo esos textos bíblicos que Dios es soberano en cómo Él reparte los dones. Y que cada uno de nosotros, como dice el versículo 7, debemos de usar la manifestación del Espíritu por medio de ese don para el beneficio o el provecho de otras personas. No es para usted, es para otro. Así que busquemos, ¿verdad? Tratemos de entender cómo es que Dios me ha capacitado a mí por medio de mis talentos naturales y también por medio de los dones, que es la influencia sobrenatural por medio de un creyente que se somete a Dios para que Dios las use para beneficio de otros, ¿verdad? Es una obra sobrenatural que Dios hace en mi vida, donde, por ejemplo, mi enseñanza, que fue un talento natural que tenía, ahora sirva de gran bendición para otras personas en el mundo espiritual, ¿verdad? Entonces, Dios es libre para darle a cualquiera persona un don espiritual, manifestar su presencia por medio de ese don en la vida de una persona. Que usted diga, yo tengo un don y este es mi don, o tengo dos dones, ¿bien? No significa que Dios no puede, en su soberanía, decidir manifestar su presencia en usted por medio de otro don en algún momento de su vida. Que usted no tenga cierto don hoy no significa que mañana no lo va a tener. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Dios puede escoger manifestar su presencia por medio de usted por medio de ese don para su gloria y para cumplir su propósito en la iglesia. Pero estos versículos dicen que Dios es el que da de manera sobrenatural al que Él quiere
cada uno de los dones. El Espíritu Santo identifica a los creyentes con Cristo, regenera, o sea, salva. La palabra regeneración, renovación, tremendos estudios aquí sobre estos temas, ¿verdad? De la regeneración, de la renovación por medio del Espíritu Santo. El Señor nos renueva, nos lleva a nacer de nuevo. Eso es obra del Espíritu Santo. Es Dios el que hace la obra. Claro, esa obra no precede su fe. Algunos quieren enseñar y posiblemente usted enseña este punto también, que Dios regenera, nos produce nueva vida espiritual y después usted ejercita su fe. Yo creo que la Biblia enseña de que primero usted cree en el Señor Jesucristo y después es regenerado por el Espíritu Santo, o sea, es dado una nueva vida en Cristo. Limpia y purifica de pecados, es algo que el Espíritu Santo quiere, una iglesia pura y santa que glorifica a Dios. Habita en el creyente de manera total y permanente. El Espíritu Santo viene a residir o vivir en el creyente para siempre. De nuevo, yo sé que este es otro punto que nos pudiera dividir, pero creo de nuevo que al estudiar esto, y vamos a hablar de esto cuando enseñemos sobre la doctrina de la salvación en unas cuantas semanas, pero creo que la enseñanza de la palabra de Dios es que el Espíritu de Dios habita, permanece en el creyente para siempre. Él sella y garantiza la salvación, ya hemos hablado sobre esto, nos capacita para el servicio, produce fruto en nosotros para que seamos como Cristo. eh, Está la obra del Espíritu Santo en el presente y también en el futuro, no solamente ahora con su intercesión, que ora por nosotros, ¿verdad? Que ilumina nuestra mente para entender, que nos ayuda a discernir falsos espíritus y falsas doctrinas, nos guía y nos conduce, pero también enseña toda la verdad a los creyentes. Tenemos que depender en Él también. Hasta donde llega la importancia del ministerio del Espíritu Santo en la iglesia y en los creyentes. ¿Hasta dónde llega la importancia? Creo que algunas iglesias no hablan del Espíritu Santo, tienen miedo de alguna experiencia, tienen miedo de, no sé, pero tenemos que hablar del Espíritu, tenemos que hablar con del Padre, tenemos que hablar del Hijo, tenemos que hablar del Dios Trino, de hablar de lo que hace el Padre, que es diferente a lo que hace el Hijo, que es diferente a lo que hace el Espíritu Santo. Pero esto es una verdad. En muchas iglesias no mencionan el Espíritu Santo. Otras iglesias solamente mencionan el Espíritu Santo, ¿verdad? Así que debemos predicar lo que la Biblia dice sobre el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él tendrá una función durante la gran tribulación. La Escritura señala que durante la gran tribulación, ese es un tiempo en el futuro. Algunos creen que estamos acercándonos a ese momento. Yo le mandé un audio sobre lo que yo pienso sobre lo que está pasando ahora en Israel, pero viene un momento llamado la tribulación y la gran tribulación, los últimos 3 años y medio de ese periodo de 7 años aquí en la tierra. El Espíritu Santo va a continuar convenciendo de pecado, salvando y sellando a los creyentes. Y durante el reino milenial, cuando el Señor Jesucristo reina aquí en la tierra, el Espíritu de Dios reposará en él, en el Señor Jesús, y estará en los creyentes. Así que eso es algunos datos más sobre el futuro. Ahora, para terminar, en este día, aplicaciones del estudio del Espíritu Santo. Antes de este estudio, ¿qué entendía usted acerca del Espíritu Santo? Estas son palabras o preguntas que yo quiero hacerle, no están en sus libros. Pero hasta este punto, ¿qué conocía usted sobre el Espíritu Santo? Ah, ¿qué es lo que usted creía sobre la obra del Espíritu Santo? Antes de este estudio, ¿qué era lo que usted entendía o creía sobre el bautismo en el Espíritu Santo? ¿Le ayudó este estudio sobre el bautismo en el Espíritu Santo? ¿Lo confundió? ¿Tiene preguntas que surgen a usted como base de este estudio sobre el Espíritu Santo? ¿Está de acuerdo? ¿Está en desacuerdo a lo que acabamos de leer o compartir? ¿Cómo impacta su vida cristiana en conocimiento de la morada, el sello y la llenura del Espíritu Santo? Son doctrinas preciosas. La morada del Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Esa parte ahí que estamos hablando es de gran bendición para mí. Espero que sea para usted también.
Como pastor, considere haciendo una serie de mensajes y estudios sobre la persona y la obra del Espíritu Santo. Eso sería como una serie teológica, una serie que tiene que ver con el Espíritu Santo, lo que la Biblia enseña del Espíritu Santo. La teología sistemática, como hemos estado compartiendo, tiene que ver con lo que toda la Biblia enseña sobre una doctrina que enseña la Biblia sobre el Espíritu Santo. O a lo mejor usted quiere enfatizar lo que el libro de Efesios enseña sobre el Espíritu Santo o la teología paulina, que es lo que Pablo enseña sobre el Espíritu Santo, y no mirar la teología sistemática. Pero piense de hacer una serie de 3, 4, 5, 6 semanas sobre el Espíritu Santo. Creo que sería de gran bendición para su iglesia. Si tienes una debilidad en tu vida, el Espíritu Santo desea fortalecerte y cambiarte. Yo diría cambiarte y fortalecerte, ¿verdad? El Señor quiere ayudarte, ¿verdad? Todos luchamos con debilidades en nuestra vida. No estamos solos. Ore, pídele a Dios que le sane. Búsquese un Pablo en su vida, ¿verdad? Con quien usted pueda abrir su corazón y compartir y confesar sus pecados, como dice la Biblia. Pero si hay alguna debilidad, si hay algo que está con lo cual está luchando, ¿verdad? Algún problema, alguna prueba, algo que está pasando en su vida, busque a alguien con quien compartir y juntos piden al Espíritu Santo que le ayude. Muy bien, entonces este lunes, como dijimos anteriormente, tenemos la próxima clase con el pastor Gregorio y va a estar basado en el estudio del hombre. Asegúrese de haber leído las páginas 145 a la página 161. Después, el lunes 30, fíjense que hay 2 lunes consecutivos, lunes 23 seguido por el lunes 30 y ambas clases serán en vivo. Otra clase será sobre la soteriología o la doctrina de la salvación. Así que Dios le bendiga, mis hermanos. Espero que haya sido de bendición este estudio, su propia lectura de este capítulo sobre el Espíritu Santo, esta conferencia que acabamos de presentar y continuemos caminando con el Señor, con la ayuda de Dios, pidiéndole al Espíritu Santo que nos llene, que Él influya en nuestras vidas, controle nuestras vidas. Llevemos al Señor cualquier problema que tengamos personales, familiares, en la iglesia. La iglesia le pertenece al Señor y no estamos solos. Sin Él nada podemos hacer. Así que acerquémonos al Dios Trino, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, alabando su nombre, el nombre de Dios, el nombre del Señor Jesucristo y el nombre del Espíritu de Dios, sabiendo que Dios escucha nuestra oración, que no estamos solos en este mundo, que el Consolador ha venido a estar a nuestro lado, caminar con nosotros para apoyarnos y ayudarnos en cualquier problema que tengamos, ¿verdad? Así que bendiciones y espero verle en un par de semanas en vivo. El pastor Gregorio estará con usted en vivo este próximo lunes. Gracias, mi Dios, por este tiempo. Te pido, Señor, que haya sido de bendición. Ayúdanos, Señor. Hay tanto aquí, Padre mío, que hemos compartido. Hay tanto en este capítulo. Podríamos pasar días, creo yo, meditando sobre diferentes secciones y textos bíblicos, pero aprendiendo más sobre ti, sobre tu presencia en nuestra vida, sobre el Espíritu Santo. Y Señor, nos sometemos a ti, damos gracias por tu presencia en nuestra vida. Doy gracias porque tú has prometido morar en nosotros, sellarnos, llenarnos, bautizarnos. Gracias, Señor, que te pertenecemos a ti. Como respuesta, oh mi Dios, examina nuestros corazones. Tú sabes que somos hombres y mujeres débiles. Necesitamos mucho de ti, Señor. Guía nuestros pasos, nuestro caminar. Mira a cada hombre, cada mujer, cada joven. Visita cada iglesia representada. Nuestro deseo, Señor, aunque no estemos de acuerdo en algunos puntos, es que tu nombre sea glorificado y juntos glorificar tu nombre. Bendice a este seminario. Pedimos por el pastor Fernando que va a salir para Kenia, en África, este lunes. Bendícele, cuídelo, Señor. Úsale grandemente. Gracias, Señor, por nuestro viaje a la República Dominicana. Pedimos que ese viaje dé fruto en muchos pastores y líderes que sean parte de nuestro seminario en el futuro, Señor. Gracias una vez más. En tu nombre oramos. Amén. Que Dios le bendiga, mis hermanos. Bendiciones.